Hoy es un buen tiempo para reflexionar. Acompáñame en la reflexión del día de hoy. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, donde quiera que escuchen, sea de día, sea de tarde o de noche, esta palabra que hoy compartiremos como una de esas píldoras de fe para nuestra vida. Se las comparto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea Él penetrando hasta su mente y hasta su corazón. Esta palabra tiene que ver con la misma palabra. La palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestras mentes, de nuestros corazones, y hace alusión que es tan cortante que puede llegar hasta lo último de los huesos. Mire qué maravilloso. Penetra área física, llega al área espiritual y llega al área emocional. Así que esta palabra que compartiré el día de hoy, aunque breve, es de mucho provecho. Téngalo por seguro. Cuando hablamos de la Biblia, la palabra de Dios, de esa colección de libros sagrados, tenemos que entender algo muy interesante. La Biblia es una espada. Y cuando tomamos esa palabra espada, podemos darnos el tiempo para poder explicar a detalle el significado de cada una de esas letras que conforman la palabra espada. La palabra de Dios equipa. En el libro de Segunda de Timoteo encontramos en esta cita un mensaje de poder. Cuando hablamos de la Biblia y tomo esa primer letra de esa palabra espada, la letra E, la Biblia nos equipa. Y dice el libro de Segunda de Timoteo, y si gusta, mire, aquí tengo yo mi Biblia, Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y mire lo que dice el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios equipa. Muchos nos preguntamos, ¿y ahora, en el caminar en Cristo, cómo le hago? La palabra de Dios lo equipa. He ahí la importancia de adentrarnos en la Biblia. Cada día. Y no es fácil. Buscar las cosas espirituales, buscar las cosas que nos acercan a Dios, no es fácil. Tenemos que habituarnos y disciplinarnos continuamente, y eso solo lo alcanzaremos no en nuestras propias fuerzas, sino bajo la dirección continua del Espíritu Santo. Principio 1. La palabra de Dios nos equipa. Punto número 2. Nos santifica. La palabra de Dios, toda palabra que encontramos aquí en la Biblia, nos santifica. Busquemos en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento. Y mire que aquí en el libro de Juan, en el capítulo 17, usted me puede acompañar, verso 17, vaya grabando eso, ¿no? Juan 17, 17 dice lo siguiente. Jesucristo es quien habla y dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sencillo. Usted busca santificarse delante del Señor cada día. Entre a las profundidades de la palabra. Vuelvo a repetirle, será en las fuerzas de nuestro Señor a través del Espíritu Santo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Muy bien. Vamos con la siguiente letra, la P. La palabra de Dios produce. Sí, produce. ¿Qué produce la palabra de Dios? Y en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, encontramos lo siguiente. Acompáñenme. Romanos, capítulo 10, verso 17, dice lo siguiente:
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Produce más fe. Pero es a través de esta palabra, el oír la palabra de Dios irá produciendo un aumento de fe en nuestras vidas. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es el primer principio del Evangelio. Sí, es por el oír que la fe va en aumento en nosotros. Muy bien, vámonos a la siguiente palabra. A, de la palabra espada, alimenta. Si buscamos en Primera de Pedro, vamos a ver, nos estamos metiendo en esta misión de ir encontrando el valor de esa palabra de espada. ¿Por qué consideramos la Biblia una espada? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice lo siguiente. Acompañen. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los cristianos, los hijos de Dios, y comienzan en su caminar, deben de fortalecerse, de nutrirse con la palabra. Aquellos que ya tienen años en el caminar, ya necesitan de adentrarse a las profundidades no solo del conocimiento, sino de la práctica de la palabra de Dios. Pero Él nos hace alusión y nos dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Cuando mi hijo nació, él anhelaba, lloraba, despertaba, nos desvelaba con mi esposa para que en algún momento él pudiera tomar esa lechita. Aprendimos luego que la noche era para dormir y que en el día él podía alimentarse todo cuanto él requiriera como recién nacido. Lo que pudimos entender es que como recién nacido él anhelaba, lloraba, pedía y como dice la palabra, desead como niños recién nacidos. Solo los que son padres y han pasado por esa vivencia de tener un recién nacido saben cómo ellos exigen y buscan esa leche materna. Así nos invita la misma palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2, verso 2, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire qué maravilloso. La palabra de Dios nos permite discernir. Ya nos faltan las últimas dos letras, la D y la A, para conformar la palabra espada. A través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos discernir. Y vamos a buscar en el libro de Hebreos. Sí, Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Y también encontramos otra recomendación maravillosa de lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. Hebreos capítulo 4, verso 12 y 13. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Acompáñeme. Hebreos 4, verso 12 y verso 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué poder! Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos da ese discernimiento. ¿Cuántas decisiones tenemos que tomar a diario? ¿Cuántas decisiones tenemos que tomar en nuestros trabajos, en nuestra vida de hogar, en nuestra vida espiritual? ¿Cuántas decisiones? Y es en la palabra de Dios donde podemos encontrar la mejor dirección. Y finalmente, una de las últimas letras, la última, es ayuda.
La palabra de Dios se convierte en nuestra ayuda. Pero para ello vamos a irnos al Salmos 119, 11. Salmos 119, 11. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios. Salmos 119, 11. Y dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y cuáles son sus dichos? La palabra. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Hemos escuchado acerca de que la Biblia es una espada. Hoy, a través de estos versículos, de estas citas bíblicas, entendemos que la palabra de Dios en nuestras vidas nos equipa para toda buena tarea. Nos santifica, claro que nos santifica. Nos produce mayor fe. Nos alimenta y nos fortalece. Nos permite discernir. Y finalmente se convierte en una ayuda. Que la bendición de Dios sea en su vida, donde quiera que me escuche. Acercarnos y conocer a Cristo no es religión. Acercarnos, conocer a Cristo, identificarle, transformarnos en Él, es algo muy diferente a tan solo creer. Solo Jesucristo, en Jesucristo y con Jesucristo podemos ser nuevas criaturas. Solo así podremos decir que todas las cosas viejas pasaron, mas he aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios está para guiarnos. Apoyémonos en ella. Fortalezcamos nuestras familias en ella. Fortalezcamos nuestras vidas personales, propias, en la palabra de Dios. Que Dios bendiga su vida. Bendiciones.